El término posmodernidad nació en el campo del arte y fue introducido en el campo filosófico hace una década por Jean Lyotard con su obra de Modern Condition, 1983. La noción se ha difundido ampliamente, pero en general su uso indiscriminado genera confusión, ya que en realidad se pueden distinguir tres actitudes posmodernas. La primera, la de aquellos filósofos que están en el puntal de la escuela neomarxista de Frankfurt, los Habermas, los Adornos, los Ecos, etc., que critican la modernidad por lo que no logró realizar como proyecto moderno de los filósofos de la Ilustración. En una palabra, su crítica de la modernidad se deriva de su fracaso para completar su proyecto. Y así pueden decir, fieles a los ideales de la Ilustración para trabajar por la Ilustración de hoy, J. Derribar, L. Autrecap, es necesario retomar el proyecto de la Ilustración, a Finkielkraut, la de Faite de la Pensée. La segunda es la de aquellos representantes del pensamiento débil, Lyotard, Scarpetta, Batimo, Lipovetsky, etc., que defienden un posmodernismo inscrito en la modernidad. Es decir, son los autores quienes, en su crítica a la modernidad, proponen una resignación desesperada. Pero sin abandonar su confianza en la razón entendida a la manera moderna. Entonces Lipovetsky puede decir, no tiremos al niño con el agua del baño, las perversiones de la razón prometeica no condenan su esencia. Si la razón moral ata el cable, solo la razón educada puede acercarnos al puerto, G. Lipovetsky, el crepúsculo del deber. Su mérito radica en la descripción perspicaz de una realidad alienante que envuelve al hombre actual, como es el poder casi omnimodal de los medios de comunicación con su capacidad de dar sentido a cosas y noticias que, valoradas y analizadas en sí mismas, carecen de sentido. La obsesión por lo nuevo, que lo hace intercambiable con lo verdadero, el dominio de la publicidad que, al poner las cosas en venta, confunde la existencia con la mercancía, la manipulación de la naturaleza por parte de la tecnología, falsamente considerada como un instrumento éticamente neutro. Estas dos actitudes se caracterizan más exactamente como una crítica a la modernidad que como una propuesta para superarla. En nuestra Argentina actual, donde la imitación suena por doquier, los que trabajan como filósofos, Grondona, Sebrelli, Díaz, López Gil, Oterán, Marí, etc., se balancean alegremente entre estas dos corrientes sin entender nada, cf. Los suplementos culturales de Clarín y La Nación. Finalmente, la tercera actitud es la de aquellos pensadores como R. Steukers, G. Fernández de la Mora, M. Tarchi, Perrico Eur, G. Locchi y otros que someten la crítica a la modernidad con un rechazo a la misma. No sucede en este caso como en el llamado pensamiento débil, que es un hijo desencantado de la modernidad, al contrario, aquí la oposición es frontal y, además, se ofrecen propuestas para superarla. Si bien este posmodernismo, que podríamos llamar fuerte, presenta algunas variantes nietzscheanas y neopaganas como en el caso de O. Mathieu, G. Faye, J. Esparza o Adebinoist, se caracteriza básicamente por una búsqueda y defensa de la incorruptibilidad, de la identidad de los hombres y de los pueblos. Una crítica fundamental a la globalización y al proyecto político del atlantismo. Ahora bien, a nuestro juicio, la crítica de la modernidad debe dirigirse a los informes o discursos que elabora con pretensiones de universalidad. De estos grandes relatos de la modernidad, nos referiremos a 6, la idea de progreso indefinido, el poder omnimodal de la razón, la democracia como forma de vida, la subjetivación del cristianismo, el afán de lucro y la manipulación de la naturaleza por la tecnología. El siglo XVII se caracteriza por el intenso y rápido progreso de las ciencias naturales, donde Bacon y Galileo se destacan como métodos de investigación particularmente fructíferos, la experimentación y el cálculo matemático. Este inmenso progreso en un campo del saber ha llevado al hombre moderno a postularlo para todo el campo del saber y del trabajo humano como principio indiscutible del progreso indefinido. Con el Renacimiento, en el siglo XV, Dios deja de ser el centro de reflexión y el hombre ocupa su lugar como sujeto. Es decir, ahora se considera al hombre creador de su propio mundo, cuyo espíritu y dignidad se revelan en las obras maestras de la antigüedad clásica. ¿Y cuál es el instrumento que permite a este hombre acceder a este ideal de progreso indefinido? Una facultad que le pertenece por derecho propio, la razón. Y en concreto, la razón calculadora exaltada por la ciencia matemática como órgano ideal para el descubrimiento de las leyes que regulan la experiencia y constituyen la estructura racional del mundo. La atribución de un poder omnimodal a la razón por parte del hombre moderno fue, a partir de ese momento, un hecho normal, natural y evidente. La democracia como forma de vida es uno de los últimos relatos de la modernidad. Comienza a constituir un paradigma universal a partir del último cuarto del siglo XVIII,
y la Revolución Francesa es su gran motor. Y es la versión liberal de la sociedad política la que da origen a la democracia moderna, sin darse cuenta de que la democracia es una forma de gobierno, como lo son la monarquía o la aristocracia, y que, por tanto, reducir al hombre a la mera forma de vida democrática, es restringir y despojarlo de las múltiples y variadas formas de vida que el hombre se da y puede darse para existir plenamente. La subjetivación del cristianismo nació con el libre examen de las escrituras impulsada por la Reforma Protestante del siglo XVI, encabezada por Lutero y Calvino, y consolidada con la primacía de la conciencia del filósofo Descartes, para quien el descubrimiento de la verdad es el objetivo personal. Obra de la razón que actúa y vive en cada individuo. Pienso, luego existo es la única verdad incuestionable a la que llega la razón cartesiana. Esta subjetivización del cristianismo resultó en una cristiandad dividida como la que vemos hoy en Estados Unidos. Para beneficio exclusivo de los pastores empresarios y endeudamiento de los fieles que los siguen. El otro gran movimiento creado en el siglo XVIII, junto con el progreso de las ciencias naturales, es la formación de estados nacionales sobre la ruina del estado feudal y el surgimiento de una nueva clase, la burguesía. Movido, ya no por los ideales cristiano-caballeros de la Edad Media, sino por el espíritu de lucro. Cf. W. Sombart, Lujo y Capitalismo. El último de los grandes discursos de la modernidad es el de la manipulación de la naturaleza, incluido el hombre, por la tecnología. Este informe significa que la instrumentación práctica del poder omnimodal que se le ha concedido a la razón puede hacer con la naturaleza y con el hombre lo que ésta quiera. Sosteniendo que la agenda moral se justifica por su propio progreso. Estos grandes relatos de la modernidad se han derrumbado. No tanto por la crítica que se les hizo desde una perspectiva premoderna, sino por las consecuencias contradictorias que alcanzaron. Así, el indefinido progreso de las ciencias físico-naturales fue detenido por la ruptura con la física clásica de los Einstein, los Planck y los Heisenberg. Así como la falta del correspondiente progreso moral, por no hablar del retroceso, del hombre contemporáneo. El poder omnimodal de la razón fue quebrado no solo por el descubrimiento del inconsciente, Freud, sino también por la función de desenmascaramiento de lo irracional, Nietzsche, y por la captura emocional de los valores, Scheler. La democracia como forma de vida se vio frustrada no solo por el fracaso de los gobiernos socialdemócratas, sino también por la afirmación de otras posibilidades de organización política, fuera del marco del capitalismo liberal, de Marx a Gaddafi. Y en nuestros días la lucha de los pueblos, desde los croatas hasta los kurdos, siguiendo sus ideales nacionalistas para seguir existiendo en la historia. La subjetivación del cristianismo, la opción preferencial por los pobres de la Iglesia Católica que va más allá del ámbito individual para enraizarse en el ámbito social. El último mensaje de la ilustración de la teología de la liberación de los años 70 y 80 está siendo reemplazado hoy por la teología de lo marginal en Hispanoamérica. Desde el campo filosófico, la consolidación definitiva de la fenomenología y su lema de ir a las cosas mismas desembocó en el psicologismo subjetivista. El espíritu de lucro parece aún no roto. Pero el desacuerdo con ella, por parte de los pueblos dependientes, es algo manifiesto, a pesar de la insistente publicidad del modelo de globalización neoliberal. Tanto vivir con la nariz pegada al cristal, en este caso la de la televisión, y no poder comprar ninguno de los productos que el primer mundo nos ofrece como panacías por falta de medios, hace que la elección de la vida sea cada vez más marginales o informales. Finalmente, la manipulación de la naturaleza y del hombre por la tecnología terminó en la alienación y dependencia del hombre de sus propios productos. El hombre, no solo como esclavo, sino también cuando se siente producto de la tecnología, comienza a reaccionar de la única forma posible, con serenidad ante las cosas. Se da cuenta, como observa agudamente Heidegger, de que podemos usar los objetos técnicos, hacer un uso apropiado de ellos, pero al mismo tiempo mantenernos tan libres de ellos que siempre podamos deshacernos de ellos, cf. M. Heidegger, Serenidad. Asistimos al nacimiento de una nueva era, la ruptura de paradigmas abarca todos los dominios. Empezando por la llamada ruptura del equilibrio ecológico. La confusión de funciones es total, el político es empresario, el deportista es pensador, el santo es trabajador social, los imbéciles son filósofos, etc. No existe una visión totalizadora del hombre, del mundo y de sus problemas, sino visiones fragmentarias, parciales y circunstanciales. El hombre se ve obligado a preguntarse de nuevo, a intentar encontrarse, y eso no es fácil, pero no tiene otra salida genuina. Está obligada a establecer un nuevo enraizamiento en el mundo, que se funda en la preferencia de su propia ecumene cultural y en su pertenencia a un suelo. De lo contrario,
se convertirá en un homúnculo.